El cuarto hilo que vamos a tejer en nuestra lectura de los principios de los milagros es quizás el más bello de todos, porque es el que nos habla de las relaciones. Un milagro opera en una relación, un milagro siempre tiene lugar en una relación. Este hilo, desde nuestra lectura, está compuesto de 9 principios. Los principios 8, 9, 16, 18, 19, 21 está relacionado con el 25, el 27 y el 40. Quisiera dártelos en grupitos para que podamos ver y comprender qué es lo que nos está diciendo el milagro con respecto a nuestras relaciones. El primero de ellos es el número 9 en esta lectura. Dice el principio 9: los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Entonces, fíjate que un milagro es una especie de negocio, pero no es un negocio como los negocios del mundo. En los negocios del mundo, yo te doy algo si tú me das algo a mí. Y en el mundo, en las leyes del mundo, en las leyes del ego, cuando yo te doy algo y no recibo nada a cambio, yo siento que yo lo pierdo. Cuando yo doy algo, lo pierdo. En el mundo, en el pensamiento del ego y del mundo, dar se equipara con perder. Por eso el milagro invierte las leyes físicas o las leyes del ego o las leyes de este mundo, porque en el milagro lo que doy es amor, es mi ser, doy de mi ser, me doy, me ofrendo a ti. Esto puede manifestarse con medios materiales, yo puedo darte dinero o puedo darte un regalo, o puede no manifestarse con medios materiales, simplemente estoy frente a ti, pero me estoy ofrendando completamente a ti. Lo que importa en el milagro es esa ofrenda interna. Y en el milagro, en las leyes del cielo o en las leyes milagrosas, cuando yo doy algo, gano algo. Cuando yo doy, recibo. Desde el curso de milagros, dar es recibir. Los milagros, fíjate lo que dice, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Hay una resonancia de este principio 9 en el principio 16. Dice: los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Entonces fíjate que es la misma idea, pero está añadiendo unas ideas más que también son muy importantes. Por ejemplo, que los milagros son recursos de enseñanza. A través de los milagros, cada vez que tenemos un milagro, aprendemos que dar es tan bienaventurado como recibir. Y cuando damos, aumenta nuestra fortaleza y al mismo tiempo le damos fortaleza al que recibe, no solamente amor, sino que le damos fuerza, le damos poder en el sentido genuino, espiritual de la palabra. Estos principios hacen eco con el principio 18. Entonces aquí tenemos el primer grupo de este hilo, el principio 9, el 16 y el 18. Dice el principio 18: el milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Fíjate qué cantidad de ideas tan lindas. Un milagro es un servicio. De hecho, es el máximo servicio que le puedes dar a otro. Tú puedes trapear la casa, barrer la casa del otro, adornarlo, besarle los pies, pero en realidad, si lo estás haciendo desde el ego, no estás haciendo mucho en el sentido espiritual. Simplemente expresar amor, dar amor, ofrendarte al otro, tener un milagro en una relación es el verdadero servicio, es el servicio máximo en este mundo. Cuando entramos en ese aspecto relacional del milagro, es ahí cuando nos damos cuenta que amamos al prójimo como a nosotros mismos. El amor es uno solo y en realidad tú y yo somos uno solo, somos el mismo ser. Cuando yo te amo a ti, a tu ser real, me estoy amando a mí, estamos amando al Cristo interno, al ser que compartimos, a nuestra verdadera identidad. En el milagro nos damos cuenta que el amor es una vía, es un camino de dos direcciones, no hay contravía. Cuando yo te amo, me doy cuenta que me amo y me doy cuenta que también tú me amas, así no lo estés demostrando físicamente con tus gestos o con tus actos. Y en ese instante reconozco que mi valía, que mi valor
es exactamente igual al tuyo. Al ego no le gusta esta idea. El ego siempre quiere establecer jerarquías de valores, siempre quiere ver personas más valiosas que otras, más especiales que otras. En el milagro, como nos damos cuenta que somos el mismo ser, nos damos cuenta que tenemos exactamente la misma valía. Saltamos al principio 21, que sigue trabajando esta idea, pero le da un giro. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Entonces, fíjate que seguimos trabajando la misma idea. Dar es recibir. Dar es recibir. Pero en este caso, específicamente respecto al perdón, cuando yo extiendo el perdón hacia otro, genuinamente lo estoy aceptando dentro de mí. Y cuando lo acepto dentro de mí, yo ya soy perdonado, ya estamos perdonados por Dios. Dios no nos castiga, nunca nos castiga. De hecho, solo nos perdona cuando somos capaces de aceptar ese perdón dentro de nosotros. Y ese es un acto muy sutil y muy íntimo. Ya lo veíamos en nuestro hilo de la expiación, que el acto más íntimo es el acto de aceptación. Pues bien, cuando yo acepto el perdón de Dios, en ese mismo instante soy capaz de extendérselo a otro. El aceptar el perdón y el extender el perdón es el mismo acto, es el mismo movimiento y es el movimiento, el único movimiento que nos pide el milagro. El principio 21 nos lleva al principio 27, está amarrado al principio 27, que dice lo siguiente. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Aquí de nuevo el curso habla en primera persona. Jesús habla en primera persona. Entonces, ya lo habíamos visto antes. Cuando Jesús habla en primera persona, puede estar refiriéndose a Él como un símbolo, a Él como un maestro o a Él como la conciencia que tenemos interna de ser un único ser. Eso es la conciencia crística, la conciencia de que estamos amarrados, de que somos un solo ser. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Es una bendición, es gratis. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Es la misma idea que veíamos en el principio 21. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Cuando yo ya me sé perdonado, cuando logro encontrar en mi ser que yo no soy culpable, que ya estoy perdonado, en ese momento puedo perdonar, porque el acto, el gesto es el mismo movimiento. Cuando yo te perdono a ti genuinamente, también me doy cuenta que ya soy perdonado. Perdonar es darnos cuenta que ya estamos perdonados, que el sueño del ego es un sueño de ataque y defensa y que no es real. Cuando logramos salir de ese sueño, cuando logramos ubicarnos en la otra perspectiva, en la perspectiva de nuestra realidad, nos damos cuenta que ya todos estamos perdonados. El perdón es un camino de doble vía. Y estos principios se hacen eco del principio 25, que ya lo habíamos leído también en el hilo de la expiación, el deshacimiento del miedo. Te lo vuelvo a leer. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que, una vez completada, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Esto ya lo vimos, ya lo comentamos, pero quizás no habíamos comentado lo suficiente el hecho de que los milagros son parte de una cadena. Por supuesto que son una cadena. Los milagros son para tenerlos en nuestras relaciones. Este camino espiritual, un curso de milagros, es uno de los pocos caminos, o quizás el camino más grueso y más serio, cuyo objetivo es que sanemos las relaciones. Entonces, necesitamos expresar el milagro en nuestras relaciones. Y al expresar el milagro en nuestras relaciones, ese milagro se va a multiplicar, se va a hacer una cadena. Cuando yo doy amor, el otro recibe amor. Y cuando recibe amor, es capaz de dar amor. Estamos en una cadena, estamos conectados, somos una red. Por lo tanto, el perdón y el milagro operan dentro de esa red. Son como un fluido de perdón, un fluido de realidad que puede circular a través de esta red humana o esta red de seres vivos. De este principio 25, permíteme saltar al principio 40. Te lo leo. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Eso es la conciencia crística. Es una manera de percibir la marca universal de Dios, o en otras palabras, el hecho de que todos somos hijos de la misma fuente, todos provenimos de la misma fuente, de la misma vida.
en el milagro reconocemos que todos somos hermanos, que entre todos lo que hay es una hermandad. No hay necesidad de hacer sectas o de hacer grupos de VIP. Ese tipo de grupos privilegiados son del ego. Cuando estamos en el milagro, logramos ver que todos estamos en el mismo plano, todos estamos en el mismo trabajo y todos estamos en el mismo camino. Todos, como dice el curso, estamos haciendo el mismo aprendizaje y por lo tanto todos somos dignos del milagro, todos somos hermanos. Aquí me devuelvo al principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Entonces, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Cuando estamos en el milagro, ya lo habíamos visto, nos damos cuenta que somos uno, somos el mismo ser. Esa conciencia de la unidad es la conciencia de Dios. Así no lo quieras llamar Dios, no importa. Esa es la conciencia de tu ser real, si prefieres. Ahora, se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Cuando el curso dice filiación, se está refiriendo a esa hermandad, a esa gran familia que somos todos. Todos somos una hermandad. Esa hermandad, esa unión de todos en la mente, en el nivel de la mente o de la conciencia, se le puede decir filiación o el curso se refiere a ella como hijo de Dios. Hijo de Dios es un sinónimo de la palabra filiación. Como todos somos una familia, como todos estamos afiliados al mismo Padre, a la misma fuente, los milagros son una expresión de cooperación. Cuando coopero con otro, cuando ayudo a mi hermano, ahí estoy abonando el terreno para el milagro, ahí estoy teniendo milagros. Cuando mi propósito y tu propósito se unen y se unen en el amor, inevitablemente vamos a experimentar milagros. Del principio 19 saltamos y nos devolvemos al principio 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Entonces ya habíamos visto que el milagro es una especie de intercambio. Aquí nos está definiendo en qué consiste ese intercambio. Ese intercambio consiste en que se está supliendo una falta. ¿Una falta de qué? Una falta de amor o una falta de realidad o una falta de conciencia de la realidad. Entonces, el milagro lo ofrece quien tiene más conciencia de la realidad, quien es capaz de dar o de ofrecer amor. ¿A quién? A quien no está siendo capaz de entrar en contacto con esa realidad dentro de sí. Por eso el milagro nos salva. ¿Nos salva de qué? Del sufrimiento. Y por eso es una cadena en la cual quien tiene más conciencia de su realidad, de su naturaleza amorosa, puede ofrendarla, puede ofrecerla, con palabras o con actos o en silencio, con la pura vibración, con el puro resplandor, con la pura frecuencia del amor. No importa, no hace falta que el milagro se manifieste en obras externas. Así no se manifiesta en obras externas, está cumpliendo su función, está supliendo esa falta de amor, está recordándole al otro que es amor y que es digno de amor y que no es culpable. Por eso los milagros curan. Para resumir, los milagros son una expresión de la ley de la realidad según la cual dar es recibir. Cuando damos y cuando nos damos cuenta que al dar recibimos, damos de buen gusto, damos de buena gana y entonces cooperamos en esa cadena o en esa hermandad o en esa familia, en esa filiación en la que todos realmente queremos cooperar unos con los otros. En realidad, esta idea de la competencia o de querer ser mejor que el otro, eso no nos hace sentir a gusto. Lo que nos hace sentir realmente a gusto, si lo examinas dentro de ti, es poder ayudar, poder cooperar con el otro, poder servir al otro. Ese servicio puede ser silencioso y ese servicio tiene lugar en una relación en la que uno de los dos tiene más conciencia del amor y de su realidad que el otro. En ese sentido, esa persona le ofrenda a la otra su realidad para que la que no tiene conciencia de su realidad la recuerde. Eso es un milagro en una relación. Muchas gracias.